es totalmente individual, ¿no? Es la realización individual que yo hago de la lengua. Cuando uso la lengua estoy hablando, ¿no? Entonces, ahí es totalmente individual. Ahora, son las combinaciones que yo hago, digamos, de los sonidos, de elegir ciertas palabras. Eso depende de mi voluntad, ¿no? Depende de mi voluntad que use. Había un lío en la Plaza Murillo, había un caos en la Plaza Murillo, había un desmán en la Plaza Murillo. Eso ya depende de mi voluntad, qué palabra voy a elegir, ¿no? De mi, de mi diccionario, ¿no? Entonces, y qué combinaciones voy a hacer y cómo voy a hablar, y eso es totalmente individual. Por eso a veces distinguimos por la manera de hablar a una persona con otra, ¿no? Porque tiene su estilo al hablar, sus palabras preferidas. Una dirá o sea, la otra dirá digamos. Ya, igual el que funcione mi aparato fonador es igual individual. Si yo me callo, yo ya no te hablo y no hablo más, pues no. Entonces, eso depende de mí, que haga, que le saque el aire de mis pulmones y los vaya modificando a través del aparato fonador. Es totalmente individual. No hay, dice, nada de colectivo en el habla, ¿no? Entonces el habla es heterogénea. ¿Heterogénea por qué? Porque hay diferentes voces, hay variaciones de acuerdo a la extensión geográfica. Notamos que hablan, hemos visto al ver las funciones, ¿no? Me doy cuenta que es tarijeño, que es cruceño, que está cansado. Entonces el habla es diferente, ¿no? En cambio, la lengua es homogénea porque es un sistema de signos lingüísticos más su gramática. Pero cuando ya se presenta la realización ya de ese sistema, se vuelve heterogéneo porque presenta, digamos, sus variantes, ¿no? En el habla se va a notar, por eso es variable, heterogénea. Ustedes pueden distinguir, digamos, si pasan con otra docente, también sin vernos, por la voz, lo pueden distinguir como Teresa, digamos, ¿no? Entonces, y a la otra docente la pueden distinguir también como Miriam, digamos, o como Roxana, porque tenemos diferente voz. Entonces nuestras realizaciones individuales varían, ¿no? En el timbre de voz, en la elección de los términos. Entonces es variable, ¿no? Por eso dice, no existe nada de colectivo en el habla, ¿no? Las expresiones son individuales y momentáneas. Entonces, en ese caso solo habría una suma infinita de casos particulares, ¿no? Uno más uno más uno. Eso no va a formar un modelo colectivo, ¿no? En cambio, la lengua sí es un conjunto de signos, no sé cuántas palabras tendremos, ¿no? 175,000, 200,000, 300,000, pero es ese conjunto más una organización. Por eso es homogénea. Ya, como la prioridad, como es esencial, homogénea, hace una recapitulación socio y dice, vamos a resumir estas características, estas propiedades de la lengua, ¿no? Entonces, dice, la lengua es un objeto clasificable, ¿no? Es un objeto clasificable. Creo que está todo esto aquí, yo estoy hablando. Y aquí tenemos, ¿no? Es un sistema, la lengua es un sistema gramatical, habíamos dicho que existe en los cerebros de un conjunto de individuos, ¿no? Entonces, esto todo, ya les he dicho, es una institución social. El habla es la realización individual de la lengua y necesita del funcionamiento del aparato fonador, ¿no? Entonces, como les digo, recapitulando, nos dice que es un objeto que es clasificable en el conjunto de los hechos del lenguaje, ¿no? Es un hecho del lenguaje. Entonces, como su punto de partida era el lenguaje, es una parte del lenguaje, la parte psíquica, ¿no? Mientras que el habla es la parte fisiológica y física, ¿no? Luego dice, la lengua constituye la parte social, ¿no? Es la parte social del lenguaje. ¿Por qué es la parte social? Porque nos pertenece a todos. Entonces yo no puedo crearla, no puedo modificarla, porque estoy sometida a un contrato colectivo. Y luego tenemos que la lengua se constituye en el individuo por medio del aprendizaje, es decir, hemos visto que necesito pasar por un proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso hemos visto en las propiedades que se llama la transmisión tradicional o cultural, ¿no?
Entonces, no es que en mis genes, en los genes tendré la facultad de adquirir una lengua, ¿no? Porque se ha tratado de hablarles a los monos y de hablarles despacito, hablarles sencillo. Igual el mono no puede adquirir una lengua, ¿no? Adquiere, digamos, mediante el lenguaje de señas han logrado de que logre comunicarse, pero nunca como el humano, ¿no? El humano sin ningún esfuerzo, a pesar que es un sistema, el sistema más complejo de signos que utilizamos los seres humanos, se instala sin ningún problema en el niño, ¿no? Entonces, eso requiere un proceso de enseñanza-aprendizaje, quiere decir que necesito que alguien me hable, ¿no? Y así se va a instalar el sistema sin ningún problema. Entonces, también nos menciona que la lengua es un objeto que se puede estudiar separadamente, ¿no? ¿Por qué? O sea, puedo estudiar separada del habla. Se estudian lenguas que no se hablan, ¿no? Digamos, los que estudian germanística, digamos, tienen que estudiar el organismo de una forma de lengua que ya no se utiliza, ¿no? Del alemán antiguo, digamos. Estudiar alguien que está estudiando romanística tiene que estudiar latín, por ejemplo, el latín ya no se habla, sin embargo, se puede estudiar el sistema del latín, ¿no? En la mención de castellano antes se llevaban, creo, 2 niveles de latín, ¿no? Entonces, puedo estudiar el latín, que es una lengua muerta, que ya no se habla, ¿no? Luego dice que también como el lenguaje es heterogéneo, están las 5, o sea, las 5 fases, y las fases son de diferente naturaleza. La lengua es de naturaleza homogénea, como habíamos visto en ese cuadrito anterior. Es homogénea, ¿por qué? Porque es un sistema de signos, donde los signos están conformados por el significado y el significante, que hasta el momento hemos visto como concepto, imagen acústica, más una organización, ¿no? Y luego también se la puede volver un objeto concreto a la lengua, porque la puedo fijar, digamos, en la escritura, ¿no? Entonces, esas serían las características de lengua y, bueno, de habla, que es como habíamos mencionado, la realización individual. Las combinaciones que yo haga son totalmente individual. Igual el funcionamiento del aparato fonador, que es totalmente individual y no hay nada de colectivo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de lengua y habla. Ya, entonces, esto van a hacer en ayudantía. Bueno, de todos modos, como si se han hecho copiar una copia del texto, pueden hacer a modo de ejercicio y ir ordenando, ¿no? Es como poner en un paralelismo, digamos, las características del lenguaje, ¿no? Entonces leen su textito y buscan, ¿no? Ah, el lenguaje es heterogéneo, es multiforme, intervienen procesos de naturaleza física, fisiológica y psíquica, eh, etcétera, ¿no? Ahora, la lengua es una parte del lenguaje, es la parte esencial, es la parte social, es el individuo lo registra pasivamente, y bueno, todas las características, ¿no? Es un contrato colectivo del cual no se puede, van poniendo las características a modo de repasar, igual el habla, ¿no? Es la parte accesoria del lenguaje, es individual, las realizaciones son totalmente individual, no hay nada de colectivo, y bueno, para poder ver las características. Entonces, esta es la primera dicotomía que plantea Ferdinand de Saussure, la separación. Se parte en dos, son dos elementos que no se puede entender la lengua sin el habla, no puede existir el habla sin la lengua, en realidad se complementan, ¿no? Pero le da un lugar de privilegio a la lengua, que viene a ser este sistema de signos con una organización gramatical. Por eso dice es un sistema gramatical que existe en los cerebros de un conjunto de individuos. Se refiere a que es un sistema de signos. Al decir sistema de signos se refiere a todos los signos lingüísticos, es decir, a esos diccionarios, más una organización que es la gramática. Es una institución social, eso también se puede poner en las características de la lengua, es una institución social porque nadie posee la lengua por sí sola, es de todos. Entonces, por lo tanto, yo no puedo crearla ni modificarla porque estoy sometida a un contrato colectivo.
Ya. Otra dicotomía que nos plantea Ferdinand de Saussure es la sincronía y diacronía. En realidad es importante porque esto nos va a colocar ante dos rutas. Digamos, si yo quiero hacer una investigación, tengo que situarme o en un lado o en el otro. ¿Ya? Entonces, son dos rutas, una que es estática y otra evolutiva. Entonces, para poder explicar esto, lo que es estático lo va a llamar sincrónico y lo que es evolutivo lo va a llamar diacrónico. Entonces, para poder explicar estas dos rutas, lo que hace es plantearnos dos ejes. Ya tenemos el eje AB. El eje AB se va a denominar también eje estático, ¿no? Quiere decir que es en un punto del tiempo, digamos que eh, esa raya horizontal que tenemos es el eje sincrónico. Entonces, ahí me sitúo en un punto y en ese punto voy a estudiar a la lengua. Entonces, se llama eje de las simultaneidades porque va a estudiar elementos simultáneos al mismo tiempo. Entonces, se llama también por eso eje sincrónico, eje estático, eje de las simultaneidades. ¿Qué quiere decir eso? Si ahora estamos en un punto del tiempo, en el 2022, ¿no es cierto? Entonces, si yo les doy un trabajo, digamos, o en otra materia les dan un trabajo, a ver, van a estudiar cómo hablan, como les decía, ¿no? A ver, haremos un trabajo sexista, digamos, cómo hablan los hombres, cómo hablan las mujeres, ¿no? Entonces, simultáneamente ustedes van a ver qué términos utilizan, ¿no? Entonces, eso existe al mismo tiempo, ¿no? Digamos, si hago los matices de colores, ¿no? Los varones utilizan solamente el color azul, digamos, en su léxico. Y bueno, las mujeres utilizan azul, turquesa, no sé, otras tonalidades del azul, ¿no? Que reconocemos, ¿no? Entonces, los hombres utilizan rojo, las mujeres utilizan fucsia, eh, rosado, digamos, etcétera, más en su léxico, ¿no? Entonces, pero esos términos existen al mismo tiempo, en un punto del tiempo, se utilizan al mismo tiempo. Para para estimular a un niño, digamos, que está llorando, que le dice un niño se cae, que le dice un varón, le dirá pues machazo, ¿no? No llores, ¿no? Aguantá ya. La chica que le va a decir, papito, no te has lastimado, digamos, son diferentes formas de hablar, pero que se presentan simultáneamente, ¿no? Entonces puedo estudiar también, no solo en un trabajo, puedo estudiar la gramática, por ejemplo, ¿no? Digamos, a ver cómo funciona el plural versus el singular, ¿no? Entonces el singular existe y al existir el singular existe también el plural simultáneamente, ¿no? Entonces estoy estudiando elementos simultáneos, quiere decir coexistentes que pertenecen en un punto del tiempo al sistema, ¿no? Entonces estoy en un punto del tiempo, no estoy estudiando el pasado, no estoy estudiando el futuro. En realidad, por eso dice, no se toma en cuenta el tiempo, es un punto en el que me sitúo estático. Entonces puedo analizar, como les decía, el singular y plural, los dos existen al mismo tiempo, ¿no? Puedo estudiar la concordancia del artículo con el nombre, eso corresponde a la lingüística sincrónica. La lingüística sincrónica es un punto del tiempo y yo analizo en ese punto del tiempo qué elementos se presentan, que coexisten. Entonces, la mayoría de estudios que hacemos, digamos, en lingüística son en un punto del tiempo, son sincrónicos, porque a veces analizan, así como les digo, cómo funciona la conjugación de los verbos, cómo hablan las personas, pero eso estoy estudiando en un punto del tiempo. ¿Ya? Entonces, a ese eje lo ha llamado AB, que es el eje estático, porque es un punto, estoy en un estado de lengua, por eso se llama estado, eje de los estados, también un punto del tiempo. ¿Ya? En un punto del tiempo, lo que estudio es un estado de lengua, un estado, cómo está en el 2022, un estado de lengua.
Puedo también estudiar en el pasado, pero elementos simultáneos. Digamos, agarro un texto antiguo y me sitúo, digamos, un texto del 1850, digamos, he encontrado un libro y en ese libro voy a ver cómo el autor, qué términos utiliza. Entonces, estoy estudiando en el 1850, digamos, cómo funcionaban los sinónimos, digamos, en un texto. Entonces, son elementos simultáneos en ese punto del tiempo. Ya, cuando les explica la diacronía, vamos a ver, ya van a entender mejor la diferencia que es cuando interviene el tiempo. Entonces, aquí la palabra clave es que se estudia elementos simultáneos que coexisten en un sistema al mismo tiempo. Entonces, voy a estudiar la relación entre elementos. Por eso la relación del singular con el plural, la relación de la concordancia del artículo con el nombre, la relación entre los usos de léxico entre varones y mujeres. Estoy estudiando elementos simultáneos y es un punto del tiempo que me estudio, por eso se llama un estado de lengua. ¿Ya? Entonces, no estoy tomando como se decía antes, como se decía después, por eso no toma en cuenta el tiempo, sino un punto, un lugar. Me sitúo en un lugar. Ya, ese sería el eje AB, ¿ya? Entonces, como les digo, la mayoría de estudios generalmente se hacen, son más sincrónicos, ¿no? Obviamente hay estudios también diacrónicos que a alguien le interesa, digamos, saber cómo eran antes las formas de cortesía, digamos, cómo eran antes y ahora cómo son las normas de cortesía. Había un estudio que realizó una compañera de castellano sobre estas formas de cortesía antiguas, digamos, su señoría, su silla, que se decía antes, y actualmente ya no se utilizan, ¿no? Ya. Y luego tenemos, contrastando, o el otro par que va a complementar, digamos, la diacronía. Entonces, ese es el eje vertical, CD. Este eje es el eje evolutivo, también se llama eje histórico. El diacrónico también se llama eje histórico. ¿Por qué? Porque va a estudiar la evolución, ¿no? Entonces, el eje diacrónico puede ser llamado eje evolutivo, eje histórico, eje de las sucesiones, va a estudiar la sucesión, es decir, no un punto del tiempo como lo sincrónico, sino lo que pasa es decir, fases de evolución, es decir, el paso de una fase a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a estudiar cómo ha evolucionado del latín al castellano, del latín al francés o del latín al italiano, ¿no? Entonces, eso estoy viendo las fases de evolución, como con el factor tiempo cambia, ¿no? Entonces, en realidad, el tiempo todo lo cambia, el tiempo y uso, ¿no? Lo va a cambiar todo. Entonces, en realidad voy a estudiar eje de las sucesiones porque, ¿por qué? Porque cuando aparece un nuevo término ya no está el otro, es su sucesor. Cuando aparece la harina, la palabra harina, ya no está farina. Harina es la sucesora de farina. Entonces, si antes se utilizaba un término, ya no se utiliza más, sino cambia, ¿no? O puede que en este caso ha perdido el sonido, ¿no? La F, que gráficamente, digamos, cuando escribimos se reemplaza con la H, ¿no? Pero no suena, pues. Antes era farina, ¿no? Entonces, su sucesora es farina, entonces no pueden coexistir. En la sincronía estudio elementos simultáneos, en la diacronía estudio un elemento a la vez, el sucesor, digamos, este sucesor, pero ya no existe el otro, mientras que el singular y plural existe al mismo tiempo, eso es sincrónico. Las sucesiones es como antes, digamos, era el Evo Morales, digamos, el presidente, ¿no? Su sucesor ha sido la presidente Yanina, ¿no? Entonces, luego viene Arce, así, ¿no? Así, como le digo, sucesor, no puede coexistir uno con el otro, ¿no? Entonces, Yanine y Áñez, entonces, no pueden coexistir juntos, uno es sucesor del otro. Mientras que
sincrónico es que el plural y el singular coexisten. Los que dicen este término y este otro coexisten, ¿no? Entonces, lo diacrónico estudia un elemento a la vez. Un elemento es sucesor del otro, ¿no? Entonces, lo que va a estudiar son fases de evolución, mientras que la sincronía estudia estados de lengua, ¿no? Entonces, estudia fases de evolución. Y se toma en cuenta el tiempo porque es a través del tiempo, ¿no? El transcurso del tiempo que lo modifica todo, ¿no? Entonces, lo que nos menciona Saussure es que esta distinción entre sincronía y diacronía es importante, ¿no? Nos produce ventajas para poder dirigir nuestras investigaciones lingüísticas. Entonces, yo no puedo estudiar al mismo tiempo, digamos, no puedo mezclar lo sincrónico con lo diacrónico, ¿no? No puedo estudiar al mismo tiempo, dice, las relaciones en el tiempo, o sea, es decir, la evolución y las relaciones en el sistema, ¿no? Entonces, por eso, para organizarnos y que sea un estudio provechoso, es importante distinguir entre estas dos lingüísticas, ¿no? La lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica. Entonces, repitiendo, la lingüística sincrónica va a estudiar estados de lengua, es decir, elementos simultáneos, es decir, que coexisten al mismo tiempo. Mientras que la lingüística diacrónica va a estudiar fases de evolución, que están relacionadas con estos elementos sucesivos, ¿no? Uno es sucesor del otro. Entonces, por la evolución, por el paso del tiempo, por el uso de la lengua, hay términos que se van reemplazando por otros, ¿no? Y estos no van a formar sistemas, sino que son elementos, uno que es sucesor del otro, ¿no? Mientras que el estado de lengua, yo en un estado de lengua estudio el sistema, cómo es la organización del sistema. Entonces, dentro de esa organización puedo enfocarme en la concordancia, ¿no? Y ver cómo concuerda el artículo con el nombre, el verbo con el nombre, así, ¿no? Entonces estoy estudiando elementos simultáneos en la sincrónica, en la diacrónica, uno a la vez, ¿no? Entonces voy a estudiar fases de evolución. Entonces, también nos dice que estas dos lingüísticas, la lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica, se oponen en realidad en este sentido, ¿no? Porque una se va a enfocar estos términos sucesivos, la otra elementos simultáneos. Entonces, la lingüística sincrónica a veces se le da prioridad, ¿no? Que a la diacrónica, porque a nosotros como hablantes nos interesa estudiar estos estados de lengua, ¿no? Como les decía, digamos, a ver, un trabajo sexista, ¿no? Cómo hablan los hombres, cómo hablan las mujeres, estoy estudiando elementos simultáneos, ¿no? Cómo varía una lengua en relación a la extensión geográfica, estoy estudiando términos simultáneos. En una extensión geográfica existe, digamos, el diminutivo ingo, en otra ico, en otra ito, todo eso, pero coexiste en un punto del tiempo, ¿no? Entonces puedo describir cómo hablan las personas situándome en un estado determinado, ¿no? Entonces, si hago un estudio diacrónico, voy a percibir solamente cómo cambia la lengua, digamos, ¿no? Una serie de acontecimientos, cómo va cambiando la lengua y no estoy estudiando en sí el sistema, ¿no? Entonces, pero también dicen que no, a pesar que puede prevalecer la sincronía, también tiene su importancia la lingüística diacrónica, que es la que antes tenía peso, ¿no? Cuando se estudiaba las familias de las lenguas. Es importante también, dice, para poder entender, digamos, un sistema, a veces me sirve saber también un poco la historia de esa lengua, ¿no? Entonces, es importante también a veces conocer el origen, ¿no? A veces de una lengua, el origen de un determinado estado, me va a conducir a una mejor comprensión de la lengua también. Entonces, por otro lado,
No sé si está, ya viene, sí. Ya, sí, aquí está. También, por otro lado, los métodos, ¿no?, de la sincronía y diacronía también se diferencian en dos aspectos, ¿no? Entonces, la sincronía dice, conoce una perspectiva, ¿no? Lo que me interesa es la de los usuarios de la lengua, ¿no? Entonces, en un punto del tiempo, yo voy a recoger su testimonio y voy a hacer mi estudio, ¿no? De acuerdo a eso, digamos, como les decía, ¿no? Te hago un estudio dialectal, digamos, de extensión geográfica, ¿no? Entonces, una extensión geográfica presenta ciertas particularidades al hablar, entonces grabaré, recogeré el testimonio, veré cómo habla, digamos, un grupo, ¿no? O si hago un trabajo, como les decía, sexista, grabaré cómo hablan las mujeres, cómo hablan los hombres, entonces voy a recoger ese testimonio y conozco cómo hablan esos usuarios, voy a tratar de conocer mejor, ¿no?, qué términos utilizan. Entonces, por eso dice, conoce una perspectiva, la de los usuarios de la lengua, ¿no? Entonces recojo su testimonio. Y la diacronía, en realidad, distingue dos perspectivas. Entonces puedo hacer un estudio longitudinal, ¿no? Digamos, a ver este término que se está utilizando, cómo va a evolucionar hacia adelante, ¿no? Digamos, aquí a 5 años se va a seguir utilizando el término, ¿no? O retrospectiva, ¿no? Que me remonto al pasado, ¿no? Entonces, como les digo, a ver, estudiar el origen del español, ¿no? Cómo ha evolucionado, digamos, el castellano, del latín, estoy remontándome al pasado. Entonces, hasta ahí se ha entendido lo que es sincronía y diacronía. Ya, si no, de todos modos, una vez que terminemos las dicotomías, cualquier dudita que tengan, me dicen, ¿no? A modo así de poner en práctica, ¿no? Tenemos aquí un ejercicio, dice, determine a cuál de las dos rutas, sincronía o diacronía, pertenecen los siguientes estudios, ¿no? Entonces, si yo digo el estudio de la conjugación de los verbos en francés, ¿eso es sincrónico o diacrónico? La conjugación sería, digamos, ya, je suis, tu es, no sé, ¿no? Del francés, ¿no? Diacrónico. Sería Sincrónico. Sincrónico. sincrónico, ¿no es cierto? Sincrónico, sí. Mi volumen creo que está. Ya. Sincrónico. Ay, no sé qué cosita he hecho, perdonen. Ya está. Sincrónico. Ya, la historia de la lengua alemana. Diacrónico. Diacrónico, ¿no es cierto? Porque voy a ver la evolución de la lengua. El paso del latín al italiano. Diacrónico. Diacrónico. El estudio del singular y plural en inglés. Sincrónico. Sincrónico, ¿no? Entonces yo creo que está entendido. Ya, entonces, veremos unita más. La tercera que tenemos es sintagma y paradigma. Aquí otro ratito. Sí. Ya, entonces, otra dicotomía importante que plantea Ferdinand de Saussure son estos conceptos de sintagma y paradigma. Entonces, sintagma y paradigma se refieren a las relaciones que se presentan en una lengua. Las relaciones pueden ser de dos tipos. En la lengua se van a dar relaciones, ¿no? Entonces, se dan dos tipos de relaciones, sintagmáticas y paradigmáticas. Entonces, en realidad las relaciones sintagmáticas se refieren a elementos que se van a presentar uno al lado del otro. Entonces, si yo, cuando hablamos, digamos, cuando hablan de oraciones, hablamos de sintagmas, ¿no es cierto? En una oración se van a presentar elementos uno al lado del otro. Entonces, cuando yo hablo, también estoy produciendo sintagmas. En el discurso, los elementos se presentan uno al lado del otro, ¿no? O sea, es decir, en el discurso los elementos se van a presentar linealmente.
Entonces tengo el artículo al lado del, si yo digo la niña come una manzana, digamos la A, viene niña, come una manzana, ¿no es cierto? Entonces los elementos se van a presentar uno al lado del otro, van formando como una cadena, ¿no? Los elementos se van enlazando y no puedo yo pronunciar dos elementos al mismo tiempo. Entonces, en realidad, en mi oración, los elementos van a estar presentes, ¿no? La relación es de contigüidad. Contiguo quiere decir al lado, un elemento al lado del otro. Por ejemplo, si estuviéramos en el aula y hay pupitres individuales, uno estaría sentado al lado del otro. O si los pupitres son de a dos, igual uno está sentado al lado del otro. No se puede sentar uno encima del otro, ¿no? Entonces, a eso se refiere que los elementos se presentan linealmente, uno al lado del otro, formando en realidad como una cadena, ¿no? Entonces, yo no puedo pronunciar la y niña al mismo tiempo. Tengo que articular primero la y después niña, ¿no? Por eso dice, se excluye la posibilidad de pronunciar dos términos simultáneamente. Las combinaciones de los elementos van a ir formando una extensión. Entonces, en un sintagma se van a dar dos o más unidades, ¿no? Entonces, en el texto puse algunos ejemplos de sintagma, no sé si aquí está. Se forman de dos o más unidades consecutivas, ¿no? Entonces, cualquier oración es un sintagma. Por ejemplo, aquí, ¿no? La panadería abre temprano. Entonces, cuando digo hola, ¿qué tal? Es un sintagma. Cuando digo rehacer, se está uniendo ahí el re, que es volver a hacer, ¿no? Rehacer. Cuando digo, por favor, la niña es bonita, si llueve mañana me quedaré en casa. Es posible que en junio ya volvamos a las clases reales, digamos, ¿no? Presenciales. Entonces, estoy produciendo sintagmas, ¿no? Entonces, esta noción de sintagma se aplica, digamos, a las palabras, grupos de palabras, a todas las combinaciones posibles, desde, como les digo, simples, que pueda decir, por favor, a una oración que diga, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos, igual, ¿no? Es una combinación compleja, digamos, de varias ideas. Igual los elementos se están dando uno al lado del otro. Entonces, desde ese punto de vista es una relación de contigüidad, ¿ya? Contiguo quiere decir al lado de, un elemento al lado del otro. También es una combinación de elementos, porque estoy combinando el artículo, el nombre, el verbo, el adjetivo, el adverbio, una combinación de elementos. Y además, cuando yo hablo, en mi oración los elementos están presentes. Estoy combinando elementos presentes. Entonces los elementos están presentes, no hay nada ausente. Cuando digo la puerta está cerrada, las palabras que he elegido están presentes. Entonces las relaciones sintagmáticas se apoyan, ¿no?, en términos presentes. Aquí también hay otro autor que apoyó estas ideas de Saussure, ¿no? Entonces este lingüista, Jacobson, emplea este término, dice en el sintagma, los elementos están en una relación de contigüidad, ¿no?, que quiere decir uno al lado del otro. Entonces esas serían cualquier oración es un sintagma, ¿no? Si les dicen ejemplo de sintagma es cualquier oración. Y estos elementos, ¿yo de dónde los selecciono? Los voy a seleccionar de los paradigmas. Entonces, habíamos dicho que son dos tipos de relaciones. Estas, por un lado, las relaciones sintagmáticas, que me van combinando los elementos, pero también en mi mente tengo otro tipo de relaciones, que son las relaciones paradigmáticas, o que también se llaman relaciones asociativas. Entonces, eso quiere decir que yo puedo cualquier elemento que esté en el sintagma, puedo asociarlo en mi mente con otros elementos similares. Es decir, en mi mente tengo modelos, paradigmas. Puede que haya una organización en mi mente, una organización gramatical, por ejemplo, ¿no? Tenga un paradigma, un modelo de artículos, tenga un modelo de nombres, tenga un modelo de adjetivos. Entonces,
El paradigma son las relaciones asociativas, que yo relaciono, organizo por similaridad. Cuando veamos un poquito de psicolingüística, vamos a ver que organizamos nuestro léxico mental por similaridad. Palabras similares pueden ser similares por el sonido, digamos, como canción, como les he dicho una vez, ¿no? Que un lapsus, en vez de decir cartón, dije calzón, ¿no? Canción, cartón, camión, calzón, comienzan igual y terminan igual. Por similaridad puede que tenga un grupo de palabras que suenan similares. También puedo asociar por el significado, ¿no? Entonces, por el significado, campos semánticos, por ejemplo, ¿no? Que tenga un paradigma en mi mente de aguja, hilo, tijeras, tela, botones, o pueda que tenga otro paradigma, mandarinas, naranjas, plátanos, chirimoyas, ¿no? Entonces, estoy asociando semánticamente, ¿no? Puedo asociar también, como les decía, por el sonido, por una asociación semántica. También puedo tener un paradigma de palabras frecuentes. Entonces, ahí estoy asociando por similaridad. Ahora dice, relación de elementos ausentes, ¿no? Cuando yo digo, la oración que habíamos puesto de ejemplo, ¿no? La niña come una manzana. Esa palabra niña, yo he seleccionado de un paradigma donde tal vez estaba niña, infante, niño, pequeña, nena, bebita, tal vez estaba todo eso, pero cuando yo digo la niña, están ausentes los otros elementos que están en ese paradigma en mi mente. Cuando digo come, tal vez habían otras palabras, ¿no? Saborea, ingiere, traga, come, mastica, pero yo he elegido de ahí come. Y cuando he dicho una, también hay un paradigma tal vez de una, uno, la, el, de artículos, ¿no? Determinados, indeterminados. Esos elementos están ausentes. Cuando he dicho manzana, tal vez manzana estaba con papaya, durazno, y otras, ¿no? Plátano, uvas, pero yo he elegido manzana, ¿no? He seleccionado de ese paradigma y he elegido para mí, para formar mi sintagma, he elegido. Entonces, el paradigma, la relación del paradigma, mientras que en el sintagma es de elementos presentes, en el paradigma la relación es de elementos ausentes. Entonces, por eso, como les decía, son asociativas, ¿no? Lo que yo puedo asociar, cualquier palabra la puedo asociar y formo, digamos, el paradigma, ¿no? Ya, entonces, se asocian, dice, son asociaciones mentales de palabras que tienen similitud, ¿no? Y por eso aquí había puesto un ejemplo, ¿no? La asociación puede pertenecer, dice, a diferentes dominios. Puede ser el semántico, lo que habíamos visto, ¿no? Que puede ser por similitud semántica, digamos, todo lo que pertenece al campo semántico de frutas, de elementos para costura, de elementos de medicina, digamos, puede que, digamos, asocie camilla, doctor, enfermera, inyección, ¿no? Esté en un paradigma que estoy asociando semánticamente, puede ser morfológico también, el morfema, digamos, tal vez tenga un paradigma donde está ingo, ito, ico, illo, ¿no? Entonces con eso elijo uno, el que se usa, ¿no? Ito, digamos, manzanita, no manzanica ni manzanilla, ni, entonces, o soldadillo, digamos, ¿no? Entonces, soldadillo, soldaditos. Ahí voy a elegir un solo morfema, ¿no? Y a nivel léxico en general, no las palabras están organizadas, ¿no? Mi acceso léxico. Entonces, si solamente yo les doy la palabra panaderos, eso va a surgir diferentes asociaciones, ¿no? Por la raíz, digamos, panadero, puede surgir panadería, panero, pancito. Puedo asociar eso también por la actividad, ¿no? Que es un empleado, un trabajador, un obrero, panadero, puede ser un empleado, puede ser un trabajador, puede ser un obrero. Y puedo también asociar
con el que hace algo, ¿no? Entonces, el panadero, el que hace pan, el mesero, el que atiende las mesas, el enfermero, el que atiende a los enfermos, el cocinero, el que cocina, ¿no? Y tal vez puedo asociar solamente por el sonido, ¿no? Panaderos, sueros, corderos, cueros. Estas relaciones paradigmáticas, como les digo, se llaman también asociativas, ¿no? Y lo que relacionan, como habíamos dicho acá, son términos ausentes, ¿no? No están, cuando yo digo los panaderos están en huelga, no están meseros, enfermeros, cocineros, empleados, trabajadores, obreros, eso no está. Yo he seleccionado la palabra panaderos. Entonces, en mi sintagma, el término está presente. En el paradigma, la relación es de elementos ausentes. Entonces, están almacenados en nuestra mente, ¿no? Como parte del conocimiento que cada uno de ustedes tiene de su lengua, ¿no? Entonces, en realidad, Jacobson es el que también aporta y dice que los elementos del paradigma están en relación de similaridad, ¿no? Elementos similares que pertenecen, digamos, a un mismo paradigma. También hay otro autor, Ávila, él dice que los conceptos de sintagma y paradigma no solamente nos sirven para la lengua, ¿no? Nos sirven para organizar el mundo y el pensamiento, ¿no? En realidad, para hacer uso de la palabra, nos organizamos, ¿no? Entonces, y seleccionamos de los paradigmas para combinar y formar sintagmas. Entonces, yo tengo el ejemplo, tiene el texto de una organización, digamos, gramatical, ¿no? Por la función de cada palabra, ¿no? En un paradigma puedo tener las palabras que actúan como artículo, en otro las que actúan como nombre, como adjetivo, como adverbio, ¿no? Entonces, de ahí voy en realidad seleccionando, ¿no? Y combinando y formo los sintagmas. Entonces, como les decía, en realidad esto nos sirve para organizar no solo lo lingüístico, ¿no? Sino que nos sirve para organizar el mundo, ¿no? Por ejemplo, cómo organizan su closet o roperito o armario, digamos, ¿no? Paradigmáticamente o sintagmáticamente, si son más o menos ordenados, ¿cómo ordenarían? Yo creo que paradigmáticamente, ¿o no? Sí, sí. Paradigmáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en un cajón voy a poner elementos similares, ¿no? Digamos, pondré en un cajón calcetines, medias, todo lo que sea en relación para el pie, digamos, ¿no? Entonces, o pondré blusitas, poleras, blusas, todo lo que es para arriba, digamos, en otro cajón, ¿no? Si más o menos somos ordenados, ¿no? En la parte de abajo pondré todo lo que es para el pie, ¿no? Digamos, deportivos, botitas, zapatos de calle, zapatos con taco, no sé, ¿no? Y en el caso de los varones, sus deportivos, sus botas, voy a poner en la parte de abajo, ¿no? Entonces, ahí tengo paradigmas, ¿no? Estoy organizando como paradigmas. El roperito, la ropa más abrigada, digamos, estará colgada, ¿no? En las perchas, digamos, el abrigo, la chamarra, algunos sacos, no sé, ¿no? Entonces voy a sacones, colgaré en la parte central. Más o menos organizamos de esa manera, ¿no? Cuando se visten, ¿es paradigmáticamente o sintagmáticamente? Sintagmáticamente. Sintagmáticamente. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar, ¿no? Un par de medias, un calzón, digamos, ¿no? Voy a seleccionar uno, ¿no? No me puedo poner dos pares de medias al mismo tiempo, ¿no? Todo lo de los pares de medias, entonces voy a ir seleccionando un pantalón, una blusita, una chamarra, me estoy vistiendo sintagmáticamente. Entonces, igual pasa en la lengua, ¿no? Tengo ahí un roperito con un cajón con los artículos, otro con los nombres, otro con los objetos, otro cajón donde están las palabras relacionadas
semánticamente, digamos, están ahí manzana, plátano, sandía, toronja, etcétera. Otro, así, está la mente organizada, ¿no? Entonces lo que hago, voy seleccionando, ¿no? Entonces, en, aso- existen estas asociaciones, pero de esta asociación yo saco uno para vestirme. Igual es en la lengua, ¿no? Entonces, ese es el concepto de sintagma y paradigma, ¿ya? Entonces, bueno, esta práctica la van a realizar en auxiliatura, pero de todos modos podemos un poquito, o similares, ¿no? Eso es lo que les he indicado que hagan práctica. Acá tenemos realizar las relaciones paradigmáticas de la siguiente palabra, ¿no? Entonces, así como tengo multimillonario, como hemos visto en panaderos, igual, ¿no? Entonces veo con multi, por ejemplo, qué palabras podría asociar. Entonces, puede ser, digamos, multitud, multicine, múltiple, entonces todo lo que pueda asociar por este prefijo multi, ¿no? Millonario, por el significado, digamos, de millonario, puedo asociar con, millonario puedo asociar con rico, no sé, hay otros términos, ¿no? Sinónimos, digamos, cheque, rico, adinerado, ¿no? Y podría asociar también por la terminación, ¿no? Millonario, secretario, y otras palabras, ¿no? Entonces, puedo formar diferentes paradigmas solamente de la, viendo, digamos, con millón también billetes, no sé, puede surgir diferentes asociaciones, ¿no? Ya. ¿Qué haces? Está aquí mi compañerita, mi perrita, se está sacudiendo. Bueno, entonces, eso sería, ¿no? Que pueden asociar por el prefijo multi, por la terminación ario, eh, pueden asociar por el concepto de multimillonario también, ¿no? Que es una persona, como les digo, rico, adinerado, tal vez por la terminación, ¿no? Millonario, empresario, secretario, y otras que suenen, que terminen en eso, que no tengan que ver, pero por la terminación, canario, también puedo hacer otro paradigma, como acá, panaderos, sueros, corderos, cueros, ¿no? Ya, igual acá tienen un menú, y en realidad es en el menú, tienen, si se fijan ustedes en este menú, el menú está organizado como un roperito, ¿no? Está organizado por similaridad. Entonces, en uno tenemos lo que te estimula un poco el apetito, que serían las entradas, los líquidos calientes en sopas, los platos principales, luego tenemos algo dulce, que es helado, flan, gelatinas, y las bebidas, ¿no? Entonces, si ustedes van a un restaurante y ven el menú, y bueno, deciden lo que van a comer, supongamos que alguien se elige tomate relleno, ¿no? Y luego se elige sopa chairo, y luego se elige un pique macho, un postre, ensalada de frutas y una cerveza, supongamos, ¿no? Entonces, de estos 5 paradigmas ha ido sacando algo, porque, a ver, veamos, hagamos juntos, si no, responda a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué eligió del menú? Entonces, si yo elijo tomate relleno, elegido, después he elegido chairo, he elegido pique macho, habíamos dicho, ensalada de frutas y una cerveza, ¿ya? Entonces, eso es lo que elegí. ¿Cuántos paradigmas hay en el menú? Entonces, volvemos a la hojita de atrás y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 modelos, ¿no es cierto? 5 paradigmas, 5 que están asociados por lo que se come, ¿no? Entonces, lo que es líquido caliente, lo que estimula un poco el apetito, que lo llamamos entradas, los platos principales, también está lo que es seco, y luego está lo que es dulce, y luego está la bebida fría, ¿no? Entonces tendríamos ahí
que en el menú hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Cinco paradigmas. Ahora dice, los elementos de cada paradigma están en relación de similaridad o de contigüidad, están por similaridad, ¿no? Lo similar que tienen es que en las entradas que estimulan, digamos, el apetito. Lo de sopas, lo similar es que es el líquido caliente, ¿no? De los platos que es ya sean carnes o diferentes tipos de carnes, es el plato principal, ¿no? Los postres, las similitudes que es algo dulce, ¿no? De las bebidas que es algo frío, ¿no? Entonces los elementos estarían en relación de similaridad, ¿no? Ahora, ¿qué se han comido? ¿Un sintagma o un paradigma? ¿Qué han comido? Si supongamos hemos ido a un restaurante y hemos elegido, ¿no? Tomate relleno, chairo, esto habíamos elegido, ¿no? El pique macho, ensalada de frutas y cerveza. ¿Eso es un paradigma o es un sintagma? Un sintagma. Es un sintagma, ¿no? Porque si me dicen que me he comido un paradigma, quiere decir que me he elegido picante de pollo, silpancho, pique macho y lechón al mismo tiempo. No sería imposible, ¿no? Si estoy de hambre, digamos, pero no es lo común, ¿no? Entonces nos hemos comido un sintagma, ¿no? Cuando hablamos, produzco, ¿qué produzco? Sintagma. Sintagmas, ¿no? Sintagma. Voy seleccionando y seleccionamos de los sintagmas o de los paradigmas. De los paradigmas. Seleccionamos paradigmas. De los paradigmas, ¿no? Porque de ahí voy sacando del paradigma de artículos uno, del paradigma de nombres otra palabra. Entonces seleccionamos de los paradigmas. Un sintagma es una selección o combinación de elementos. Una combinación. Es una combinación y también es una selección porque es seleccionado, ¿no? Entonces, es trampa, ya. En realidad es una combinación, ¿no? Es una selección porque es seleccionado y para combinar, ¿no? Entonces, y formar el sintagma. Entonces, selecciono del paradigma, es como en la selección de fútbol, ¿no? De muchos jugadores eligen uno. Entonces, es una selección y una combinación, ¿ya? Entonces, ahí nos quedaremos. Vamos a seguir con esto un poquito. La siguiente nos toca ver ya los otros autores, pero de todos modos les voy a mencionar algunas dicotomías más de Saussure que son importantes, ¿no? Como la composición del signo, que es significante. Ahí nos quedamos, todavía no hemos terminado las diapositivas, ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces nos vemos el martes. Una cosita más, les voy a dar ya la fecha. Una vez que termine esto, o sea, ya vamos a terminar la siguiente clase, tendríamos el primer parcial ya, es de los primeros 4 temas, es el primer parcial, así que vayan estudiando la siguiente clase o en el grupo de WhatsApp les voy a pasar la fecha, ¿ya? El examen va a ser les voy a explicar la siguiente clase. Y entonces vayan repasando, porque una vez que termine este tema, ya tenemos el primer parcial. Ya, listo. Les paso la notita al WhatsApp. Les voy a pasar también ya las diapositivas. Ya, listo. Aunque no hemos terminado, les voy a pasar. Nos vemos entonces el martes, chica, también de examen, ¿ya?